Listo, vamos a empezar, bueno, con los que estamos. Ya luego yo me encargo de pasarles la información a los que no se han podido conectar, han tenido inconvenientes, ¿sí? Entonces, nuestro tema de hoy de ciencias naturales es los compuestos químicos, ¿sí? Este es el tema de hoy, los compuestos químicos. Vamos a observar el siguiente video. Vamos a observar y escuchar el siguiente video que nos habla sobre los compuestos químicos. Presten mucha atención, por favor. Ahí les comparto mi pantalla para que puedan observar el video. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está el video que vamos a observar, vamos a escuchar. Lo que te estaba explicando ayer. Protones, electrodos, todo es un protón con un electrón. Ahí están, esos son orgánicos. Profe, no se escucha nada. ¿De qué estamos hechos? O quizás de qué se forma la materia. Ambas son en realidad una misma interrogante que cada ser humano se ha hecho desde hace miles de años, al tratar de entender las propiedades de los materiales y objetos que le rodean. Ahora sabemos que todos los cuerpos están formados por materia. Una naranja, una barra de hierro, e inclusive nosotros mismos, cualquiera que sea su tamaño, forma o estado, todos son materia. Y la definimos como todo aquello que constituye las cosas, posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Pero entonces, ¿qué diferencia a los objetos? Así es, su composición, lo cual podemos explicar con los materiales en pantalla. Para determinar de qué está hecho un cuerpo, puede dividirse en partes hasta obtener las partículas que se conforman. Estas partes, nombradas átomos, son muy pequeñas e invisibles a nuestros ojos, pero mantienen las propiedades del cuerpo completo. Así como este puntero láser necesita 3 componentes para su funcionamiento: las baterías, la fuente de luz y el soporte. Los átomos necesitan de 3 partículas subatómicas para existir como tales: protones con carga positiva, electrones
átomos son los que determinan las propiedades de los elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno es un elemento que se encuentra en la naturaleza como un gas. Este es un modelo de varios átomos, formando el elemento oxígeno. Por ello, un elemento químico consiste de un solo tipo de átomos. ¿Podrías nombrar un elemento en estado sólido? ¿Cómo se diferencia entre átomos de distintos elementos químicos? Exacto, por sus números atómicos, los cuales se emplean para organizarlos en la tabla periódica. Por ejemplo, el carbono tiene número atómico 6. Indica que tiene 6 protones en su núcleo. ¿Recuerdas al oxígeno? 2 de sus átomos con número atómico 8 se unen para formar moléculas pequeñas. Pero esto no se limita al mismo tipo de átomos. 2 o más átomos de distintos elementos se combinan en una reacción química para formar compuestos. ¿Conoces alguno? El agua puede ser el primero que menciones. Esta se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ambos elementos son gases y sus propiedades difieren mucho del agua. Otro compuesto que utilizamos a diario es la sal. Está formada por un átomo de sodio y 1 de cloro. Estos se combinan en una reacción química para formar el compuesto cloruro de sodio. Y así como la sal, otros componentes por lo general poseen propiedades físico-químicas muy distintas de sus elementos constituyentes. En conclusión, cuando los átomos de 2 o más elementos distintos se combinan, forman un segundo tipo de sustancia denominada compuesto, el cual es uniforme en cuanto a su composición. Cuando los elementos entran a formar parte de un compuesto, sus propiedades originales se reemplazan por las propiedades del compuesto. ¿Podrías nombrar diferencias entre elementos y compuestos? Ejemplos de compuestos son el agua, el cloruro de sodio, el alcohol, el bicarbonato de sodio, etc. Ejemplos de elementos son el oxígeno, el hierro, el carbono, el calcio, el níquel, etc. Esperamos que hayas aprendido sobre este tema y te invitamos a que una lista de los elementos y compuestos que se utilizan a diario en el hogar. Ustedes pudieron observar y escuchar en el video, ¿ya? Los elementos son una cosa y los compuestos son otra muy distinta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, los elementos son los átomos puros, son las átomos, las sustancias puras que se encuentran en el universo. Hola, mi nombre es Melvin. Este día vamos a hablar sobre los grupos de alimentos para una alimentación sana. Muy bien, probablemente Como les decía, los elementos son una cosa y los compuestos son otra muy distinta, ¿no? Los elementos, como veíamos la semana anterior, hace 2 semanas, los elementos son átomos, son sustancias puras, ¿sí? Que no pueden combinarse, ¿sí? Que se encuentran en su estado puro, son sustancias que originalmente no se podían unir. Los compuestos es la unión de más elementos químicos, ¿sí? Ahí en el video nos daba algunos ejemplos de compuestos, como algunos que ya les revisé en las tareas.
¿Se acuerdan la última actividad de ciencias naturales que les mandé a investigar en su casa? Productos que hay en la casa y que están conformados de elementos químicos, pero estos elementos químicos no se encuentran solos, sino se encuentran juntos con otros elementos y forman compuestos, ¿sí? En el video, en su casa, teníamos la salsa de tomate, teníamos el cloro, teníamos la mayonesa, teníamos la sal, algunos también pusieron el agua, ¿sí? Todos esos son compuestos químicos que se forman de la unión de uno o más elementos, ¿sí? Entonces, nosotros a ver lo que es los compuestos químicos y la clasificación general en orgánicos e inorgánicos. Ya, entonces vamos a seguir. Y ayúdenme respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué está constituida la materia existente? Escuchamos en el video también. Ya vimos hace clases anteriores. ¿De qué está constituida la materia existente? Brando. De átomos, muy bien. ¿Quién más me puede? La siguiente pregunta dice, ¿qué son los elementos químicos? ¿Qué eran los elementos químicos? A ver, ¿quién me puede ayudar con esta pregunta? ¿Qué son los elementos químicos? A ver. ¿Qué son los elementos químicos? A ver, ya escucho. Hablen nomás. Un elemento químico es un tipo de materia constituida de átomos. Ya, muy bien, ya. Son átomos, los elementos químicos son átomos, muy bien. ¿Alguien, otra respuesta de qué era elementos químicos? ¿Qué era una molécula? Pues recordemos, ¿qué era una molécula? Profe, creo que una molécula son un conjunto de átomos. Conjunto de átomos, ya, muy bien. Es la unión de uno o más átomos. Muy bien, Carla, gracias. Y aquí decíamos, elementos químicos que encontramos en la vida cotidiana. Nombrar alguno. A ver, ¿me puede ayudar con forman compuestos y que los encontramos en la vida cotidiana? ¿Qué elementos serán esos? El oxígeno. La sal. ¿Cuál? El aceite. El aceite. La sal. ¿Qué compuesto químico? El cloro. A ver, El cloro. elemento químico, muy bien. Ahora sí un El poquito cloro. de cloro, muy bien. Ahora sí, compuestos químicos. Compuestos químicos, muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que es un compuesto químico? Amadeus, ayúdeme a leer el primer puntito, ¿ya? Resulta a ver, Amadeus, ayúdeme leyendo el... Resultan de la unión de dos o más elementos. Exacto, los compuestos químicos no necesariamente se forman de un solo elemento, sino de dos elementos. El siguiente puntito. Pueden clasificarse según el número de elemento y tipo de elemento. Ya. Pueden clasificarse según el número de elementos o el tipo de elementos, ¿ya? Según el número de elementos dice que existen compuestos binarios y ternarios. ¿Qué quiere decir número de elementos? Es decir,
Son binarios en dos. Son ternarios con tres elementos químicos que conforman, ¿sí? Y pueden ser orgánicos e inorgánicos, ¿ya? Ayuden, el siguiente característica, Wendy, por ahí, escúcheme, a ver, ¿cuál sería la siguiente? Adrián, ¿cuál sería la siguiente característica? Se representa mediante formas. Mediante formas. Gracias. Estoy leyendo la que está leyendo. ¿Y el último? Pero nombrando se utilizan. Y no se utilizan Léale. Las químicas. Nomenclatura química. Muy bien, ¿ya? Entonces, esas son características de los compuestos químicos, ¿sí? Es la unión de más elementos químicos. Se clasifican según el número de elementos, tipo de elementos. Según el número de elementos pueden ser dos elementos químicos presentes. Aquí en el ejemplo, ¿cuántos elementos químicos están presentes? ¿Cuántos elementos químicos están presentes en el agua? 3. Hay 2. No, dos nomás. El hidrógeno y el oxígeno. Ya, muy bien. Ya. Pero para formar el agua necesitamos dos moléculas, dos átomos, perdón, de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Ya? Uno de oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, por favor, todos me escuchan, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Ya, vamos a ver ahora la diferencia entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, ¿ya? Vamos a ver la primera característica. Nosotros tenemos una columna de la característica. Ya. Cuando yo les diga, por favor, leemos. La primera característica, dice aquí, la composición. ¿De qué están compuestos los orgánicos y los inorgánicos? A ver, Carla, ayúdeme. ¿De qué están compuestos los orgánicos? Principalmente formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy bien, entonces los compuestos orgánicos se forman con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Y los compuestos inorgánicos, usted mismo, Carla. Carla. Formados por... no veo una palabra. No puedo ver una palabra. ¿Cómo? Dice acá, no puedo ver una palabra para seguir leyendo. Formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Es decir, que los compuestos inorgánicos forman con cualquiera de los elementos de la tabla periódica, pero los orgánicos siempre llevan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, lo vean un compuesto, un producto que tenga carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, es un compuesto orgánico. Ya, si no tiene esos elementos químicos, pues se trata de un compuesto inorgánico. La siguiente característica, los enlaces, lo que veíamos en clases anteriores. Brandon. Mira, usted te quieta. Brandon, ayúdeme por favor la siguiente característica. Ya, la siguiente característica es el enlace, el tipo de enlace, ¿ya? Aquí en los compuestos orgánicos predomina el enlace covalente y en los inorgánicos el enlace iónico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos recordando y luego vamos haciendo la diferencia, ¿no? El siguiente característica
La siguiente característica dice es la solubilidad. Los compuestos orgánicos son solubles en solventes no polares como el benceno. No polares quiere decir que tienen la misma carga negativa. Y soluble dice que son solventes con el agua. Es decir, todo compuesto inorgánico es soluble con el agua. Los orgánicos no. ¿Ya? La conductividad eléctrica. Los orgánicos dice que no conducen la electricidad cuando están disueltos. Los orgánicos sí conducen la corriente eléctrica. ¿Sí? Los compuestos orgánicos dice que tienen bajos puntos de fusión o ebullición. ¿Ya? Fusión es cuando un elemento químico o un producto pasa de un estado líquido a sólido, o un elemento químico pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿ya? Tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Y los inorgánicos, pues, lo contrario, ¿no? ¿Sí? La estabilidad, los compuestos orgánicos son poco estables y se descomponen fácilmente. Entonces, todo compuesto orgánico se descompone fácilmente. Los compuestos inorgánicos son muy estables, ¿sí? En cuanto a la estructura, los compuestos orgánicos forman estructuras complejas de alto peso molecular. Recuerden que cada elemento químico tiene un peso molecular, tiene un número atómico. Entonces, los compuestos orgánicos tienen un alto peso molecular, ¿sí? Hablando atómicamente, estos compuestos pesan mucho, ¿sí? En cambio, los inorgánicos no, pesan muy poco, es decir, son muy livianos. ¿Cómo reaccionan cada uno de estos compuestos ante ciertas características como el clima, como el ambiente, ¿sí? O cómo reaccionan hacia ciertos elementos químicos o otras reacciones? Los compuestos orgánicos tienen una reacción muy lenta, y las reacciones de los inorgánicos, es decir, son muy rápidas, son muy instantáneas, ¿sí? Después vamos a ver un ejemplo para comprender estas propiedades, ¿ya? Y el último es un efecto que se llama isomería. ¿Ya? Entonces, aquí anoten este concepto, noten esta palabra, por favor, la isomería en su cuaderno. Ya. La isomería es un fenómeno que ocurre en los compuestos cuando sus fórmulas químicas son idénticas, pero las estructuras son muy distintas. Esa es la isomería. En los compuestos orgánicos, eso es muy común, ¿ya? Eso es la isomería, es decir, las moléculas o compuestos, en este caso, con fórmulas idénticas, pero estructuras distintas, ¿ya? Esas son algunas de las características, así de manera general, de entre compuestos orgánicos y compuestos muy raro inorgánicos. Por favor, no hacer mucho ruido, por favor, que está intentando poder escuchar. Ya. Muy bien. Para nuestro deber, para nuestra aplicación, ¿sí? Están viendo ahí, están ahí 20 compuestos químicos, ¿sí? Algunos ya me los nombraban en la tarea que envié. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar los siguientes compuestos químicos. Pero ¿cómo se dibujan? ¿Sí? Por ejemplo,
voy a grabar para hacerles el ejemplo del compuesto químico llamado metano. Está compuesto con una letra que es la C, una H y un número 4. La C, ¿a qué número, a qué elemento químico corresponde? Carbono. 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 Y H, Hidrógeno. 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 Entonces, miren, aquí hay dos elementos químicos que conforman este compuesto, que conforman el metano. Y el numerito que encuentran ahí en la fórmula química al lado de un elemento indica el número de átomos que tiene ese elemento. Voy a compartir mi pizarra. ¿Sí? Voy a compartir una pizarra aquí para que ustedes puedan observar y puedan entender el deber que vamos a hacer. Todos ven la pizarra, ¿verdad? Ya. El nombre de nuestro compuesto químico. Ay, perdón. El nombre de nuestro compuesto químico es el metano. El metano está compuesto de carbono e hidrógeno. Ya. Entonces dice que para formar compuesto químico de metano necesitamos un átomo de carbono y necesitamos 4 átomos de hidrógeno. 4 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces la fórmula química sería C de carbono y H de hidrógeno, pero hidrógeno tiene 4. ¿Ya? ¿Cómo grafico ese compuesto químico? Miren, yo tengo aquí lo siguiente. Tengo un átomo de carbono. Esto voy a unir mediante un enlace químico. Voy a unir con 1, 2, 3 y 4. 4 átomos de hidrógeno. Ya, 4 átomos de hidrógeno. Voy a unir. ¿Ya? Muy bien. Listo. Miren, he dibujado el compuesto químico llamado metano. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo dibujo los compuestos químicos, ¿sí? Teniendo el número de átomos por tomando en cuenta el número de átomos y fórmula química, ¿sí? Entonces, yo voy a escoger, ¿cuántos voy a escoger? Voy a escoger 5 de estos compuestos, ¿sí? 5 de estos 20 compuestos que están aquí, ¿sí? Y voy a dibujar. A ver, 5 compuestos voy a escoger y voy a dibujarlos, ¿sí? Yo la próxima semana subo la tarea y me mandan las evidencias de los compuestos químicos a la plataforma. Van a dibujar, van a hacer los dibujos de 5 compuestos químicos. ¿Sí me entendieron la tarea? Mande. Sí, profe. Profe, yo no lo entendí. A Profe, ver, no se me escucha. ¿tengo que subir a la plataforma? Pero
pero ¿a dónde hay que enviar, profe? Ya, ya, listo. Va. A ver, primero tienen que enviarme a la plataforma, ¿sí? Yo voy a subir la actividad para la próxima semana, ¿ya? En donde vean dibujar compuestos químicos, pues yo ahí tienen que subir las evidencias de estos 5 elementos químicos. ¿Estamos? Ok. Ya. Entonces, Sí, profe. listo. Vuelvo a repetir por si acaso no estuvo claro. Se murió. Recuerden que aquí está H2O. Ya. Este compuesto químico tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Ya. Pero el hidrógeno tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces dibujo 2 de hidrógeno y dibujo 1 de oxígeno. Entonces, los uno mediante enlaces y tengo aquí mi dibujo del compuesto químico llamado agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, yo les subo la tarea para la próxima semana y ustedes me envían las evidencias ahí de los dibujos de los compuestos químicos, ¿ya? Recuerden entonces cuáles eran los compuestos. Aquí está la lista, ahí hay 20, ¿ya? 20 compuestos, ustedes escogen 5 compuestos y me los dibujan y me los suben y me suben por favor a la plataforma. ¿Para cuándo es? A la próxima semana, yo ya les pongo la fecha hasta cuándo, ¿ya? Ya. Ya, yo ya les pongo la fecha. Como les dije, tenemos nosotros, por lo tanto, yo al Classroom, yo ya les voy a compartir el enlace del Classroom para que ustedes realicen el cuestionario, como les dije, cuestionario de ciencias naturales. ¿Ya? Listo. Entonces, chicos, eso ha sido todo por este día, ¿sí? Entonces, les recuerdo mañana conectarnos a la misma hora para las 2 materias que nos faltan, sociales y matemáticas. ¿Sí? Listo. Entonces, esto ha sido todo por hoy, chicos. Ya. Siempre un gusto volverles a ver. Saludos a todos. Gracias. Bueno, saludos a todos, por favor. Y necesito también, por favor, que me escriban al grupo de WhatsApp de padres de familia alguna sugerencia de algunos juegos que nos podemos conectar todos a una misma hora para poder jugar todos en línea. ¿Qué les parece? El celular no está. Sí, profe. Ya, listo, gracias. Amadeus creo que fue el único que me escuchó. No sé si los demás me escucharon, pero les decía que un día de esta semana o de la próxima conectarnos a un juego y poder interactuar. Gracias, muchas gracias. Profe, Mande. profe, Sí, una pregunta. Pero en los celulares no, yo no puedo hacer eso, en esos juegos. no, Yo como, no es este juego, es otro juego. No es el juego del Zoom, es otro. Ya, entonces, chicos, ay, gracias, profe. ya, listo. Yo les estoy avisando ahí las actividades para la próxima semana.